Gracias a Dios por permitirnos alabarle con estas canciones que nos inspiran a llegar ante Él y rendir nuestro corazón. Quiero recordarle a los chicos de GAP que ya pueden subir a sus clases. Chicos de 12 y 13 años pueden ir, los están esperando sus maestros, y también los niños que aún estén aquí en el auditorio también pueden ir a sus clases. Allá están los profesores. Todos los niños que están todavía aquí, allá hay unas clases que los están esperando, unos profesores que han preparado un tiempo muy especial para ellos. Bien, yo les invito para que abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Yo voy a estar leyendo este texto desde la Nueva Traducción Viviente. Para los que tienen la Nueva Versión Internacional es muy similar, o Reina Valera también, pero yo voy a estar desarrollando el estudio a partir de la versión Nueva Traducción Viviente, por eso hay algunos cambios de pronto en algunas palabras. Hace 8 días Mario nos animaba a traer la Biblia y veo que hay muchas, se escuchan las hojas. Muy bien, hace rato no escuchábamos tantas hojas, porque claro, uno trae yo traigo aquí el teléfono y ahí uno la puede, pero también hemos querido animar a traer nuestras Biblias, poder subrayar, aunque sé que también desde los dispositivos se puede tomar notas y todo eso. Bien, Juan capítulo 1, versículo 43 al 51 dice: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y de Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Padre, te rogamos que tu palabra hoy nos hable, que tu palabra hoy penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, Señor, para escuchar tu voz. En la semana escuchamos tantas voces, cada segundo, cada minuto. En este momento queremos, Señor, aquietar nuestro espíritu para oírte a ti, Señor, oír tu palabra, oír lo que tienes para nosotros. Bendice, Señor, allá a tu iglesia a través de tu palabra. Amén. Bien, el tema que tenemos para hoy es un joven de integridad. Hace 8 días estuvimos hablando de madres de integridad, ¿recuerdan? Hoy vamos a hablar de jóvenes de integridad. Y el texto que acabamos de leer está iniciando el Evangelio de Juan. Y allí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio. Y Él comienza a llamar a algunos jóvenes a que vengan e integren su ministerio. Y es así como Él llama a Andrés, y luego Andrés va y busca a su hermano Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y en ese contexto es que comienza y se mueve este pasaje que acabamos de leer. Luego dice que el Señor se dirige a Galilea, y en Galilea nuestro Señor Jesucristo encuentra a Felipe. Y es bien curioso en el texto, porque el texto dice que Jesús encuentra a Felipe, y Felipe es encontrado por el Señor y se emociona. Y quiero reiterar algo aquí, y es que tanto Felipe como Andrés, como Pedro, incluso como Natanael, que es el personaje que nos va a estar guiando esta mañana, eran jóvenes. Los estudiosos dicen que podían estar entre los 18 y los 25 años, estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Los más, de pronto, los de mayor edad podrían acercarse a los 30, pero la mayoría de estos eran muchachos, más o menos entre los 18 y los 25 años de edad.
Y el Señor encuentra a Felipe y Felipe tiene un encuentro maravilloso que acabamos de leer en los primeros versículos con nuestro Señor Jesucristo. Y luego él no se queda con este encuentro y con esta noticia que él ha recibido, sino que Felipe quiere ir y comunicárselo a su amigo Natanael. Así que va y se dirige hasta la casa de Natanael. Me imagino que rápidamente, con la alegría, con la emoción que da cuando uno encuentra algo que realmente ha transformado su vida, que realmente ha tocado su corazón y quiere comunicárselo a otra persona. Yo me imagino que va y toca la puerta duro. Natanael, Natanael, sal, tengo una noticia que darte. Y nada, que abre Natanael. Yo me imagino hasta que de pronto sale y le dice, pero ¿cuál es el afán? ¿Y qué fue lo que pasó? Y él le dice, no te imaginas, venga para acá, nos sentamos. Me imagino que salen un poco del contexto de su casa, se sientan al lado y le dicen, no te imaginas lo que te voy a contar, tú no lo vas a creer. Natanael dice, por favor, cuéntame, dime rápido qué fue lo que ocurrió. Mira, ha llegado aquí a Galilea la persona que hemos estado esperando por tanto tiempo, el Mesías, el Señor. Lo encontré, me encontró. Bueno, lo curioso del pasaje es que Felipe no le dice a Natanael que Jesús le encontró, sino que él lo había encontrado. Eso es particular, le dice Natanael, lo encontré, lo encontramos. Y es que cuando uno revisa el contexto de estos hombres, Andrés, Felipe, Natanael, eran jóvenes judíos que estaban buscando a el Mesías. Ellos pensaron que era Juan el Bautista. Ellos estaban allí mirando cuándo habría de venir, porque la situación era realmente difícil. 400 años de silencio donde el Señor no hablaba, un imperio que venía sobre ellos, y ellos querían volver a tener la esperanza, y tenían esa esperanza mesiánica en su corazón. Ahora Felipe le dice, llegó, lo encontramos, lo que hemos escuchado desde niños, el que tanto anhelamos, por el que hemos orado, por el que hemos anhelado con todo nuestro corazón, ha llegado aquí. Le dice entonces Natanael a Felipe, bueno, maravilloso, esto me parece lo mejor, la mejor noticia que he escuchado, pero cuéntame un poquito más de él. Dime cómo se llama, dime de dónde viene. Así que Felipe dice a Natanael, claro que sí, se llama Jesús, es hijo de José y viene de Nazaret. Y ahí es donde nosotros encontramos que el texto toma un cambio en la perspectiva de Natanael. Y Natanael seguramente le dice a Felipe, no, te equivocaste, Felipe. No, pensé que sí era, pero no, Nazaret. Natanael era un joven que conocía las Escrituras al igual que Felipe. Nos dice el texto, conocedor de la ley de Moisés y de los profetas, los textos del Antiguo Testamento. Y le dice, no, si viene de Nazaret, seguramente no es el que estamos esperando, porque la profecía dice que él ha de venir de Belén de Judá, no de Nazaret. Y además, yo conozco Nazaret, vivo muy cerca, porque Natanael era de Betsaida, y de Nazaret no creo que venga, porque de Nazaret nada bueno puede salir, es lo que dice él en ese momento. Felipe le dice, entiendo lo que tú estás pensando, pero es que si tú lo conocieras, si tú lo pudieras ver, te darías cuenta que él es el Mesías que estamos esperando. Y Felipe le lanza un desafío, le dice, ven tú mismo y compruébalo por ti mismo, dice el texto. Ven y compruébalo, ven y míralo, ven y escúchalo, para que me digas si realmente no es el Mesías. Claro que en ese momento Natanael no sabía que el Señor había nacido en Belén. El único dato que tenía es que venía de Nazaret, por eso su perspectiva. Así que estos dos jóvenes van corriendo al encuentro con Jesús. Felipe sigue contándole cómo es lo que le dijo, cómo fue su encuentro mientras caminan por las calles. Y Natanael seguramente más intrigado del encuentro que va a tener con el Señor. Cuando llegan y están casi frente al Señor, el Señor Jesús se coloca de pie y mirando a Natanael le dice, este es un verdadero israelita, este es un hombre totalmente íntegro, acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando el Señor Jesús le dice esto, Natanael queda sorprendido, queda confrontado y dice, pero ¿cómo sabes tú esto de mí? ¿Cómo logras saber esto tú de mí si no me conoces? Es la primera vez que vienes por aquí, es la primera vez que yo te veo. ¿Tú cómo logras identificar que yo soy un verdadero israelita, un hombre totalmente íntegro? Natanael, con esta pregunta que le hace el Señor, también está corroborando que es verdad lo que le está diciendo, que este joven era un joven
justo, un joven íntegro. El Señor le responde y le dice: bueno, antes de que Felipe te llamara, antes de que Felipe fuera a tu encuentro, yo ya te había visto a ti debajo de la higuera. Te había visto allí debajo de la higuera. Y aquí está la primera característica de un joven de integridad. Es que es un joven que está bajo la higuera. Bajo la higuera. Ya les voy a explicar de qué se trata eso. La primera característica de un joven de integridad es que es alguien que está bajo la higuera, o de una persona de integridad, es que está allí. ¿Qué significaba estar bajo la higuera? Estar bajo la higuera era usado, o el término, para referirse a aquellos estudiosos de las Escrituras que se sentaban en la sombra de los árboles para aprender la Escritura, reflexionar en ella y ver cómo la podían llevar a la práctica en sus vidas. Cuando la expresión salía estar bajo la higuera, se refería a este tipo de personas que se refugiaban en la sombra de los árboles para profundizar más en la Escritura. También se refería estar bajo la higuera a personas que utilizaban los árboles en aquel tiempo para ir y orar y tener momentos de intimidad con el Señor. Estar bajo la higuera no era otra cosa más que decirle: yo sé que eres un hombre justo, te vi bajo la higuera, te vi buscando la Escritura, te vi anhelando la palabra, aprendiendo la ley de Moisés y teniendo tiempos relacionándote íntimamente conmigo. Ese te vi probablemente no es que el Señor cuando entró a la ciudad lo vio, no, probablemente es algo de la soberanía de Dios, de la grandeza y la divinidad de nuestro Señor, que lo conoce todo y que nos ve a todos en cualquier situación y en cualquier momento en la que nos encontramos. El Señor se refiere a Natanael también como un verdadero israelita, es decir, un hombre que había logrado integrar su conocimiento de la Escritura con la vida que él tenía. Había logrado llevar a coherencia los escritos del Antiguo Testamento con la vida que él tenía. Esto, a diferencia de los cuestionamientos que el Señor Jesús le hace a los fariseos, a los escribas, a los religiosos del tiempo, que conocían perfectamente cada detalle de la Escritura, pero su vida era totalmente distinta, incoherente con lo que había plasmado allí en la palabra. Natanael no era así, era coherente, era un verdadero israelita. ¿Qué más anhelaba el Señor en el Antiguo Testamento? Que el pueblo oyera su palabra y la pusiera en práctica. Esto era ser parte real del pueblo de Dios, el anhelo del Señor, que la gente pudiera oír y poner en práctica la palabra. Este era un joven sin falsedad, sin engaño, contrario a muchos religiosos de aquel tiempo. Era un joven que estaba bajo la higuera. El Señor nos ilustra este concepto de un hombre bajo la higuera, de un hombre justo, de un hombre íntegro, en la parábola del hombre sabio, que oyendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica, es un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y aunque vengan tormentas, lluvias, tempestades, su casa permanece firme. Esto es ser un verdadero israelita, esto es ser un hombre totalmente íntegro, alguien que oye la palabra y la pone en práctica. Podemos tener algunas implicaciones con este punto. Una de ellas es que la integridad tiene que ver con esto precisamente, con entender que no podemos escapar de la vista del Señor. La integridad tiene que ver con comprender que el Señor conoce nuestra vida y la ve. Cada segundo, cada instante de nuestra vida está expuesta al ojo del Señor, a los ojos del Señor. Él nos ve todo tiempo. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Podemos escaparnos de los ojos de los seres humanos, pero nunca podemos escaparnos de los ojos de nuestro Dios. Él es aquel que está pendiente y conoce cada uno de los aspectos de nuestra vida. La integridad tiene que ver con coherencia, o con la coherencia que podemos tener entre lo que creemos y lo que hacemos. Alguien íntegro es alguien que puede llegar al punto de tener tal coherencia entre su fe y sus prácticas y lo que hace. Desarrollamos la integridad en la medida que pasamos de ser oidores de la palabra a ser hacedores de ella.
Es la forma como desarrollamos una vida de integridad, pasando de solamente oír el consejo de Dios, la palabra de Dios, a ponerlo en práctica. Cuando lo ponemos en práctica, comenzamos a experimentar una vida de integridad. Vivimos hoy en una sociedad posmoderna, donde lo importante es la fachada, lo que se muestra por encima. Lo importante es lo estético, lo externo. Esto hace que nuestra vida sea superficial. Hoy la gente se preocupa por lo que se muestra, por lo superficial, por lo que se puede ver, pero se descuida realmente el fondo, el corazón. Nosotros vemos ejemplos en Facebook, por ejemplo. Nosotros hacemos un perfil y podemos a través de ese perfil mostrarnos como querramos, pero realmente esa persona que está detrás de ese perfil es como se muestra, es parte de nuestra cultura posmoderna en la que estamos sumergidos hoy en día. No debemos olvidar que, en primer lugar, la integridad es delante de Dios y ante Él es ante quien debemos obrar con integridad. Si yo obro con integridad delante del Señor, estoy construyendo de verdad una vida recta, una vida sabia. El relato sigue y luego que el Señor le dice a Natanael: yo te vi bajo la higuera, el Señor, Natanael, se sorprende y exclama, grita casi, exclama y dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Este hombre que no le creía inicialmente a Felipe, que dudaba, ahora ante el Señor y ante verse expuesto delante de él, grita y dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Segunda característica de un joven de integridad o de una persona de integridad es que reconoce a Jesús como Maestro, Salvador y Señor. Reconoce a Jesús como Maestro, Salvador y Señor de su vida. Efectivamente, Natanael, como le había sugerido Felipe, pudo comprobar por sí mismo quién era Jesús de Nazaret. Ahora no había duda para él. Jesús era el mismo del cual hablaba Moisés y los profetas. Jesús era el Maestro, el Salvador y el Señor que él estaba anhelando, que él estaba esperando junto con sus amigos. Ahora Natanael había entendido que había encontrado al ser más interesante que pudiera encontrar, el ser más profundo e inspirador que alguien pueda encontrar en la vida. Sin dudarlo, Natanael se hace su discípulo, se hace discípulo del Señor. Es decir, a partir de ese momento estaría a sus pies, siguiendo sus huellas, sus pisadas, con el único propósito de ser como Jesús es y de hacer lo que Jesús hacía. Ese día Natanael entendió que Jesús era Rabí, es decir, su maestro, digno de seguir, digno de escuchar, digno de aprender, digno de ir tras sus pasos, y se hizo un discípulo del Señor. Natanael luego termina siendo uno de los seguidores del Señor. Hay una discusión con Natanael. Algunos dicen que es el mismo Bartolomé, porque en las referencias de los evangelios sinópticos no se menciona a Natanael entre los 12, sino a Bartolomé. Y algunos dicen que es el mismo, por alguna tradición que había de utilizar seudónimos o nombres no propios de las personas. Pero volvemos a encontrar a Natanael al final, cuando el Señor ha resucitado. Allí está él, viendo al Cristo resucitado entre los discípulos. Él se hizo un verdadero discípulo de Jesús, porque entendió que él era su maestro. Natanael entendió que Jesús también era su Salvador. Este joven había encontrado el Salvador de su vida, al Hijo de Dios hecho hombre. Sabía que en él estaba toda la gracia que los seres humanos requieren para la salvación. Él había encontrado en Cristo vida eterna. Ellos habían buscado el Salvador y ahora lo habían encontrado, el Hijo de Dios hecho carne. Por eso esta noticia impactaba el corazón de Felipe, impactó el corazón de Natanael. Es que encontraron al Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne para traer salvación. Ahora este joven no solo tenía un maestro, tenía un Salvador también. Y también encontró al Rey de Israel, a su Señor, al poderoso entre los poderosos, al soberano
de los reyes de la tierra, halló al Señor del universo. Natanael había hallado al Rey de reyes y Señor de señores, a quien tiene poder sobre todo poder, a su Señor. Ahora tenía un Señor al cual podía entregarle su vida y al cual podía llegar a él en su misión. Hace un tiempo hablaba con un joven y le digo: Jesús quiere ser tu guía, tu maestro. Jesús quiere ser tu Salvador, quien te dé vida eterna. Jesús quiere ser tu Señor, a quien tú rindas tu vida aquí en la tierra y por siempre. Y le dije: ¿cómo te parece esto? Y me dijo: genial, bien, Joa. La primera parte me gusta, maestro. Sí, Jesús es muy interesante. Jesús es supremamente interesante y aprender de él me parece genial, un desafío maravilloso. La segunda parte, tener un Salvador, también me gusta, me llama la atención. Poder descansar en que en él puedo tener vida eterna, perdón de pecados, eso me parece fabuloso, una vida nueva, genial. Pero lucho un poco con lo del Señor. Y él me decía: Joa, que Jesús sea mi Señor, ¿qué implica? Yo le digo: que sea tu Señor implica que tú le entregas a él las llaves de tu vida. Le entregas a él el papel de propiedad de tu vida y le dices: a partir de hoy tú eres el dueño de esta vida, ya no soy yo, tú eres el dueño, quiero vivir para ti. Y él me decía: Joa, está muy difícil, esa parte me cuesta mucho. Yo creo que a todos definitivamente esa parte nos cuesta, hacer de Jesús también nuestro Señor y hacerlo nuestro Salvador, nuestro Maestro. Muchos jóvenes experimentan una fe heredada de sus padres, de sus abuelos, de líderes de la iglesia, de amigos, pero necesitan, igual que Natanael, acercarse a Jesús y comprobar por sí mismos quién es Él en realidad. Natanael no se quedó con el testimonio de Felipe, él comprobó por sí mismo quién era Jesús. Joven, tú que estás hoy aquí, de pronto has escuchado la fe de tus padres, la fe de tus abuelos, de tus líderes, de tus pastores, de tus amigos. Necesitas conocer a Jesús tú personalmente, comenzar una fe personal, propia, hoy, a partir de Jesús, a partir de un encuentro real con Él. Natanael se había podido quedar con la experiencia de Felipe, pero dijo: no, quiero comprobarlo por mí mismo, conocer yo también, tener un encuentro personal con Jesús. No te quedes, joven, con la fe de tus padres. Experimenta una fe personal, genuina, con el Señor Jesucristo. La integridad tiene como punto de partida un reconocimiento genuino de Jesús y de su obra en la tierra. La integridad no tiene que ver con lo bueno que yo soy o con lo bueno que yo pueda hacer y con propósitos solamente nacidos del corazón de un hombre medianamente bueno. No, la integridad tiene como punto de partida un encuentro personal, real y transformador con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Acercarse a Él y decirle: guíame, Señor, que a partir de este momento sea tu palabra la que guíe mi vida. Quiero que tú seas mi maestro, mi rabí. Señor, tú, mi maestro, que seas tú quien me enseñe a vivir, que me enseñe a moverme en esta vida, que no sea nadie más, sino solamente tú. La integridad parte de una rendición a la palabra del Señor y decirle: sé tú, Señor, mi maestro, sé tú quien me guía. Una rendición de espíritu, una rendición completa de nuestro ser, declarando que Él es nuestro Señor y Salvador, que solo en Él hallamos salvación y vida eterna. Y una rendición diciéndole: tú eres mi Señor, esta vida no la gobierno yo, esta vida quiero que la gobiernes tú, Señor, que tú seas Señor de mi vida, que no la gobierne nadie más, que tú seas solamente quien gobierne la vida. Yo animo a los jóvenes y a todos los que estamos aquí para que hagamos de Jesús nuestro Salvador con urgencia, nuestro Maestro con urgencia y nuestro Señor. Entender la importancia de Jesús como fuente de integridad es vital, sobre todo en este mundo que carece de absolutos.
En este mundo donde la integridad se basa solamente sobre aspectos relativos, lo que para mí es bien, de pronto para ti no. La integridad, basarla sobre el mayor absoluto que existe, que es Cristo Jesús, y su realidad y su palabra es urgente y es perfecto para la vida de un joven. Jesús es el modelo perfecto de integridad y a su vez es el dador de la misma. Podrás buscar en el mundo, en los libros, poder leer todos los libros, escuchar cuantas canciones, ir a todos los congresos, pero nunca encontrarás una fuente de integridad y un modelo de integridad como lo es nuestro Señor Jesucristo, que es 100% Dios y también 100% hombre fue. Natanael estaba allí teniendo un encuentro personal con el autor de la vida. Y el Señor le pregunta, le dice: bueno, Natanael, y me dices esto, ¿crees esto porque te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Solamente por eso? ¿Por eso crees? ¿Sabes qué te digo? Le dice nuestro Señor a este joven: te digo que verás cosas más grandes que estas, muchísimo más cosas más grandes que estas. A partir de hoy verás que el cielo se va a abrir y ángeles van a venir y descenderán, y vas a ver al Hijo del Hombre siendo una escalera entre el cielo y la tierra. A partir de hoy encontrarás un cielo abierto, lo podrás encontrar también. Allí está la tercera característica de un joven íntegro, es que verá cosas mayores. Los jóvenes íntegros podrán ver cosas mayores. Las personas íntegras podrán ver cosas mayores a lo que nosotros podemos imaginar. Si este joven estaba asombrado porque el Señor le dijo que lo había visto debajo de la higuera, ahora sí que estaría sorprendido con las cosas que él podría ver de parte del Señor. Ahora tendría la oportunidad de ver el cielo abierto, de ver el cielo abierto para los seres humanos. Cuando uno piensa en esta expresión, el cielo abierto, recuerda ahí unos momentos antes de este episodio en la Biblia, cuando el Señor se bautiza, que dice que el cielo se abrió y se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También cuando pensamos en el cielo abierto, necesariamente tenemos que pensar en la historia de Jacob, allí en Génesis, en el capítulo 28, que dice que se acostó a dormir y descansó sobre una piedra, y esa noche soñó que había una escalera que unía al cielo con la tierra. Jacob, ¿cuántos años atrás tuvo este sueño Jacob? Donde vio una escalera que comunicaba el cielo con la tierra. A esto hace referencia al Señor. Él es la escalera que comunica los seres humanos con el Señor, con Dios. Joven, si tú vives bajo la higuera y haces de Jesús tu maestro, si haces de Jesús tu Salvador y tu Señor, entonces tú podrás ver cosas mayores, cosas que solamente Dios puede hacer. Verás al Hijo del Hombre hecho carne, obrando con poder en esta tierra. ¿No les emociona eso? Jóvenes, adultos que estamos acá, poder ver al Hijo del Hombre obrando con poder en este mundo, ver cosas mayores como las que le invitó el Señor Jesús a Natanael a ver. Verás a Jesús trayendo su reino en nosotros. Si puedes ser un joven íntegro, totalmente íntegro, como dice esta escritura, podrás ver al Señor dando vista a los ciegos, trayendo perdón a los pecadores, esperanza a los pobres y a los necesitados. Podrás verlo y experimentarlo con tu propia vida, con tus propios ojos podrás apreciarlo, si tan solo haces de Él tu fuente de integridad. Podrás unirte al avance de su reino, podrás unirte a la mayor causa de integridad que ha existido, que existe y que existirá en la humanidad: la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesús entra en la vida de un ser, entra en la vida de un individuo, entra en una comunidad, entra en una nación, la integridad por causa natural comienza a transformar la vida del individuo, de su familia, de su nación. Si tú te acoges hoy al Señor, si tú le entregas tu vida a Él,
podrás ver al Señor transmitiendo todo su poder en esta tierra también. Natanael lo hizo. El Señor le invitó a ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre uniendo el cielo con la tierra. Y ahí unos capítulos después, Natanael se une al Señor Jesús y pueden ver cómo Él extiende su reino, libera al cautivo, sana a los enfermos, trae perdón al pecador, trae transformación a cantidades de personas. Natanael pudo apreciarlo y experimentarlo en los 3 años que estuvo con el Señor y luego en toda su vida consagrada al Señor. Toda su vida consagrada al Señor. Para concluir, un joven de integridad es un joven que se pone o está bajo la higuera, que busca la palabra, busca al Señor ardientemente, fervorosamente, pero que tiene coherencia entre su fe y sus acciones. Eso lo hace un joven íntegro, integral, la coherencia que tiene. Un joven íntegro es un joven que deposita toda su fe en Cristo y que hace de Cristo su maestro, su salvador y su Señor. Y ese es el principio fundamental de la integridad. Y un joven de integridad es aquel que es desafiado a ver cosas mayores, a ver a Dios obrar con poder en esta tierra y Él ser usado como un instrumento del Señor para la transformación y para el avance del reino de Dios en este mundo. Que el Señor bendiga nuestra iglesia con jóvenes de integridad. Que el Señor bendiga nuestra iglesia con adultos, mujeres, hombres de integridad. Que podamos recibir su palabra en nuestro corazón y decirle al Señor: ayúdame a ponerla en práctica. Cerremos nuestros ojos. Señor, te glorificamos por tu palabra. Te rogamos que lo que ocurrió con Natanael, este joven hace tanto tiempo, ocurra hoy con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú construyas en nosotros vidas totalmente íntegras, como dice el texto. Que cuando tú nos mires, Señor, tú puedas decir de nosotros lo que decías de Natanael, que somos personas justas, rectas, temerosas de ti, amantes de tu palabra, Señor. Construye en nosotros, construye en nuestros jóvenes, en nuestra iglesia, personas de integridad, pero sobre el principio de una relación personal contigo y una relación personal con tu palabra, Señor, y que en nosotros pueda existir también, Señor, el desafío de ver cosas mayores como esas que pudo ver Natanael en aquel tiempo. Te glorificamos y te honramos, Señor. Bendícenos con la gracia de poder llevar en práctica y atesorar en nuestra vida tu palabra. Amén.